Hola a todos, mi nombre es Ricardo Aguirre Garza, soy colaborador del nuevo número de la revista Ágora con un ensayo titulado Elipsis y Silencio, mecanismos de construcción en las minificciones. Voy a hablar un poco de ese ensayo y solamente quisiera comentarles que ese pequeño ensayo es uno de los capítulos de una tesis de investigación de licenciatura titulada Hacia una poética de la minificción en Hispanoamérica, análisis y clasificación de sus mecanismos retóricos, que prácticamente pues este capítulo habla de esos dos mecanismos sumamente importantes para la minificción y pues en general para cualquier narrativa, inclusive me atreveré a decir que un poco también para la poesía, que son la elipsis y el silencio. Si nosotros vamos a los diccionarios de retórica y poética, vamos a encontrar que son figuras de construcción, aunque, paradójicamente son figuras de construcción, aunque en los dos casos el chiste es pues editar o modificar o quitar ciertos elementos del texto. En este caso, el modificar o quitar esos elementos, esas partes del texto, pues es de suma importancia, porque hace que el lector, juega en el lector un papel activo, pues tiene que generar ciertas hipótesis con la información que les dada para poder completar el texto o lo que entendió. Entonces vamos a empezar un poquito. La elipsis. Bueno, primero que todo, tenemos que marcar o entender bien la diferencia de elipsis y de silencio, porque no es lo mismo. Principalmente en la elipsis, es donde el texto nos está dando cierta información y llega un momento que hay cosas que calla, pero nosotros como lectores podemos entender qué es lo que está callando o a qué hace referencia, porque el mismo texto nos está dando indicios de eso. De hecho, podemos definir a la elipsis como la supresión de elementos gramaticales y lógicos, siempre y cuando esta supresión no haga que el documento pierda el sentido. Quien hablaba de eso era Ernest Hemingway, con el principio del iceberg. Él decía un poco que los cuentos, por ejemplo, cuando nosotros leemos el cuento, es la parte de arriba o la historia A, mientras que la cuestión elíptica lo que está ocultando son los procesos que están debajo. A grandes rasgos, la elipsis nos guía a entender lo que el mismo documento nos está manejando. Y esto, a diferencia del silencio, el silencio es lo no dicho, o sea, es una cuestión, lo no dicho en cuanto a la cuestión paradójica, es una cuestión paradójica al contexto. Aquí yo quiero tomar dos citas, una cita del filósofo Ramón Shirao que dice que el silencio da sentido a la palabra y que, a su vez, adquiere sentido gracias a ella. No podemos decir que el silencio es algo que simplemente no existe o que simplemente está callando las cosas. Es algo que está ahí y tiene ciertas funciones. Y para el silencio específicamente, esta cita de Rosalba Campra se me hace sumamente importante. Ella dice: una vez que el fantasma se ha manifestado como tal, hablando de estas figuras fantasmagóricas, desaparece, y su desaparición es, paradójicamente, la prueba de su existencia. Aquí nosotros entendemos que un fantasma existe porque desaparece, no cuando estuvo presente, cuando entendemos si es un fantasma o no. Sobre los silencios, que es esta cuestión paradójica, como parece que nos está diciendo, nos está dando un sentido, pero termina siendo otro. Sobre esto es Francisca Noguerol quien hace una clasificación de 3 tipos de silencios. El silencio exterior, que es la continuación de la página en blanco. Nosotros tenemos, por ejemplo, el cuento, que estamos recordando que estamos hablando de minicuentos o minificciones. Entonces los cuentos son cortos y dejan un espacio en blanco. Ese espacio en blanco que queda es a lo que ella refiere con el silencio exterior, pues el lector en ese espacio en blanco tiene que construir lo que está entendiendo, paradójicamente. Después están los silencios subtextuales, que es donde se oculta la idea de una imagen, de una manera ingeniosa, a través de espectros o fantasmas, por ejemplo. Y esta cuestión es, el mismo texto nos está diciendo que hay un silencio, nos está apuntando que hay un silencio. El lector debe de encontrarlo, debe de saber dónde está o cómo está descrito. Y en cuanto a los silencios textuales, que es la última clasificación que propone Noguerol, es que estos se manifiestan a través de los signos de puntuación, por ejemplo, o de la omisión como signo. Aquí me gustaría ejemplificar con un cuento, una minificción titulada Casa de Reposo, de Fernando Iwasaki, donde hay unos puntos suspensivos, que ellos son los que nos dan pauta a entender el silencio. Y otro que es El Fantasma, de Guillermo Samperio, que es un cuento donde nosotros vemos la hoja, está el título El Fantasma y la hoja está prácticamente en blanco. Así nosotros podemos entender
vaya, cómo está jugando, el sentido que está jugando relacionado a la cita de Rosalba Campra. Y para terminar, pues me gustaría, para terminar este resumen, me gustaría solamente comentar o recordar un verso del poeta Miguel Ángel Fernández, que dice que el silencio no es la mudez, es la casa de la palabra. Gracias.